Por lógica, cartas como Kuribo, el mago oscuro y el dragón de ojos azules son icónicas a causa de que había personajes populares asociados a dichas tarjetas, y otras tarjetas cuentan con la misma suerte debido a que están asociadas a un protagonista, un villano, un rival o algún personaje que, aunque su aparición y participación en el anime en que estuvo haya sido breve, fue hecha con el nivel de competencia necesaria para que dicho personaje sea querido por un grupillo de fans de Yu-Gi-Oh! Y por anexo, las tarjetas asociadas a dicho personaje. Pero a pesar de ello, dentro del fandom de Yu-Gi-Oh! En su parte más interna, hay tarjetas que, sin necesidad de haber aparecido en el anime, son populares en la parte más interna del fandom. Y el motivo de que un personaje de una carta o directamente la carta gane cariño dentro del fandom puede variar, pero entre algunos de los ejemplos que tenemos está cuando se junta la jugabilidad y el lore como uno solo, donde tenemos de dos ejemplos icónicos a Zangan y el Goblin que rompió la jarra de la codicia, donde en el caso de Zangan su existencia en distintas tarjetas nos muestra la banlist dentro del universo de Yu-Gi-Oh! Y cómo esta funciona como un reino el cual funge de prisión para todas las cartas que han generado problemática en el juego. Y en cambio, el Goblin que rompió la jarra de la codicia tiene un pequeño chiste que lo involucra si nos damos cuenta, y es que no se puede jugar con algo que ya no existe, siendo que el baneo de la jarra de la codicia se representa por medio de su ruptura, al no ser un objeto existente al estar rota y hecha a pedazos. Pero posterior están los elementos tragicómicos, donde continuamente intenta reemplazar la jarra de la codicia, teniendo mayor o menor éxito, como a su vez lidiando con la pérdida de la jarra. Y de allí está ese pequeño detalle que nos encanta, siendo que al juntar la jugabilidad y el lore estamos viendo un esfuerzo de la compañía por explicar un factor que rodea al juego dentro del universo del juego, y por ende a ambos personajes se les asocia una emoción positiva, que es el esfuerzo que la compañía, como los distintos trabajadores que la conforman, ponen de su parte para poder entregar esas pequeñas muestras de cariño al juego. Y posterior, hay otros casos como lo pueden ser tener un producto que alce tu popularidad, como son el caso de Aliester y Raye, donde son sus respectivos mangas, y por una razón los mangas de personajes en Yu-Gi-Oh! Son tan queridos, y eso se debe a que una opinión general de Yu-Gi-Oh! Uniforme y que casi no hay ninguna negativa es que varios arquetipos merecen su propio anime, e incluso existe la situación de que hay una historia ya contada, como lo son Duel Terminal, Legado Mundial o Caídos del Abismo, donde allí hay un lore ya establecido, y en dos de las tres historias mencionadas ya hay una conclusión, como por ende un inicio, un desarrollo y un final, solo teniendo que adaptarlas, mientras que de Caídos del Abismo por lo menos hay material para bastantes episodios, y de allí viene esa situación donde dichas historias desarrollan
distintos aspectos de un arquetipo y en dicho desarrollo podemos obtener más información de un arquetipo, y al obtener esa información tan solo nuestra curiosidad aumenta, sintiendo que un anime puede ayudar a desarrollar muchos más aspectos de lo que hace Yu-Gi-Oh al contar la historia únicamente por medio de las tarjetas. Y aunque no sea un anime, un manga ayuda a desarrollar a un arquetipo explorando distintos aspectos de este, y por ende si llegamos a leerlo sintamos interés por este, y posterior la popularidad de uno que otro personaje aumente, como tengamos cariño por esos personajes pertenecientes a un arquetipo. Y luego viene un tercer caso, donde una tarjeta es tan común, tan usada y está tan presente en cualquier deck, donde se ha llegado a un punto donde no son solo parte de cualquier deck, sino que directamente son una parte fundamental de juego de monstruos, al añadir una alta cantidad de balance, impidiendo que tanto jugar primero como jugar segundo sea una garantía de victoria, siendo que mayoritariamente esas cartas tan comunes que mencionamos son las hand traps, donde su diseño no fue malo, negativo como dotado de incompetencia, sino que en cambio son los antónimos a dichas palabras, porque evitan que cualquier deck pueda desarrollar su máximo nivel de poder y fuerza, a causa de que se pueden interrumpir jugadas por medio de esas tarjetas independiente del turno, y hemos visto su eficacia a un punto donde hasta un deck tier 0 como Tearlaments podía ser parado de manera eficaz con una hand trap, la cual es desterrador dimensional, y ese fue de los decks más potentes hasta la fecha. Y lo que ocurre es que las hand traps poseen un nivel de eficiencia tan grande que independiente del formato van a ser jugadas, siendo que ya van existiendo de forma relevante desde la era sincronía, y desde allí viene la situación que hemos desarrollado distintas emociones por estas tarjetas, donde podemos ejemplificar perfectamente lo dicho en un caso como Ash en un fanart recibiendo cariño, pero en cambio en el otro una paliza, porque nos han ayudado en muchos momentos, como fastidiado en otros. Y allí viene esa amplia gama de emociones, porque pueden interrumpir el mejor combo de nuestro rival o el nuestro, pero a eso se debe su popularidad. No solo son tarjetas comunes, sino que nos acompañan desde tanto tiempo, que son una parte inexorable de Yu-Gi-Oh! Y sin esas tarjetas Yu-Gi-Oh! Se sentiría extraño y no sería lo mismo. Y a pesar de lo mencionado, llegan a haber excepciones a la regla, donde un personaje se puede volver popular por factores muy peculiares o curiosos, teniendo de ejemplo a Ecclesia, la cual, aparte de ser un personaje protagónico en Caídos del Abismo, a un punto donde la trama no existiría sin ella, existe la situación de que sus fanart más representativos no son solo de ella en la historia o con Albas, que es prácticamente su chipeo principal, sino que son de ella consumiendo grandes cantidades de comida. Dicho tipo de arte proliferando porque uno de los que estaba encargado de poner la información de Ecclesia en los artes conceptuales dijo que a ella le encantaba comer bastante, y gracias a ello esa característica fue explotada por el fandom de Yu-Gi-Oh!, dándole distintos fanart donde ella es feliz comiendo una gran cantidad de alimentos. Y de paso se hace hincapié de forma un tanto burlona como graciosa
que Yu-Gi-Oh tiene muchos arquetipos basados en comida, a través de ella explotando una situación ya graciosa como extraña de duelo de monstruos respecto a decisiones de diseño. Con esto aumentando la popularidad de un personaje que ya era popular inicialmente. Y posterior tenemos el caso de Divino Arsenal Zeus, que a diferencia de Ecclesia no era tan popular, pero lo que acrecentó su popularidad fue relacionarse con el arquetipo Purrely, recalcando la ironía de que es de tiernos gatitos, jaja, se montan en un robot de guerra destruye mundos, donde no tiene nada conexo con ese arquetipo de forma genuina, excepto la sinergia de que Purrely acumula materiales en exceso y luego Zeus los usa para poder bombardear masivamente el campo y borrarlo de forma repetitiva, al punto donde si se aprovecha bien esa característica de acumulación de materiales de Purrely combinado con Zeus, puede ser una condición de victoria muy eficiente y difícil de romper. Pero ahora que hemos visto dos personajes que parte de su popularidad se debe a los memes, podemos ir al caso de la dragoncella Lavandera, donde ella, similar al caso anterior, una característica de ella fue explotada para volverla popular a causa del contexto cómico de esa característica que le rodea, pero su popularidad es comparable a la de Ecclesia o incluso más grande, no quedando en un plano similar a Zeus, donde es un meme de una sola página, dado a que estuvo en el momento, hora y lugar correcto para que su popularidad estalle y dentro del fandom de Yu-Gi-Oh sea una carta muy popular, siendo tal como esa característica de ella que le hizo popular una forma fortuita de azar, donde no esperas algo pero sale un resultado muy beneficioso. Y esa cualidad a la que le damos tanta mención es que al momento de invocarse puede tirar 3 cartas al cementerio de tu deck, y puede parecer algo tan simple, pero el contexto de la situación lo cambia todo, dado a que Dragoncella fue de los primeros arquetipos con un paquete de estructura publicado en Master Duel, donde no fue de los primeros entre los primeros, pero sí entró durante el auge de Master Duel en sus primeros meses, cuando un juego recién lanzado experimenta un crecimiento masivo en su tasa de jugadores con poco o ningún freno genuino, y eso generó que llegase una gran cantidad de gente a Yu-Gi-Oh, que sus experiencias más previas fueron probarlo en la infancia, jugar Duel Links, YouTube o cualquier otro medio que les diese un mínimo de conocimiento práctico para saber que hacerse con un deck de estructura no sería mala idea si es lo suficientemente viable como eficiente para poder jugarse, y una opción cómoda como práctica fue el deck Dragoncella debido a su fácil aprendizaje, comodidad junto a competencia, donde es un deck que a pesar de las características positivas mencionadas anteriormente, no cuenta con el nivel de potencia necesaria para poder superar a decks de metajuego en el largo plazo, al menos que lo mejores. Y de allí surgen dos situaciones. La primera, donde sientes que te sirvió por el tiempo necesario hasta que te pudieses armar un deck mucho mejor, más competente, más práctico, a la par que más adaptado a la realidad del juego competitivo. O en cambio has decidido mejorar a tu deck Dragoncella, siendo que aunque no ha alcanzado un nivel de potencia como un deck Tier 1 o Tier 2, está mucho más fortalecido comparado a su estado inicial, dado a que ahora puedes realizar jugadas más seguras, más competentes, a la par que
tener mayor capacidad para evitar situaciones que podrían traducirse en una derrota, donde similar a si hubieses buscado un deck tier 1 o tier 2, puedes darle una batalla competente ante tu contrario, donde ocurre la situación de que incluso le puedes ganar con facilidad si surgen la serie de factores correctos tanto en tu mano como la de tu rival, como los posteriores robos que vayan realizando continuamente alrededor de las distintas fases que les toquen. Pero ya sea que hayas buscado un deck mucho mejor u obtenido una versión mejorada del que originalmente usabas, ocurre la situación de que es tu primer deck y eso desarrolla en algunas personas un sentimiento de afecto, cariño como lealtad al mismo. Esto expresado siendo independiente del factor waifu que rodea al arquetipo naturalmente, dado a que al sumarse este, se sobreentiende también que por el mero hecho de ese factor sería popular, pero contrariamente a lo esperado, surge la situación de que no es solo en ella factor waifu, dado a que en ese factor se encarnaría que tú eres el amo y señor de ellas, como ellas son totalmente fieles y obedientes a ti, que para muchos es una fantasía masculina extremadamente placentera, donde se alimentan sus necesidades sexuales como sentimentales en dicha fantasía, nunca teniendo que madurar como mejorar personalmente, sino que en cambio está en un estado estático en el que el mundo está a favor de él y siempre en perfección de su ser, o a secas un Garistú, pero contrario a lo esperable, surge en ese arquetipo una sensación de cariño, ternura como fraternidad junto a hermandad, donde no es una sensación erótica como autoplacentera, sino que en cambio se crean dos vertientes, donde una es que son tus fieles compañeras junto a amigas, y la segunda vertiente es que son más similar a una familia, pero en ambas se basa un sentimiento de amor puro, donde este no se basa en la autosatisfacción y placer personal, sino en un tú a tú, donde las partes implicadas tienen que poner de sí mismos para mejorar en distintos aspectos y evitar sus peores conductas, para así tener estabilizada la relación entre las partes de una manera no solo funcional, sino también sana y que incentive continuamente a la automejoría de las partes, para que así puedan evitar sus peores conductas, en un proceso de automejoría personal como evolución interna. Y la razón de que surgen estas vertientes basadas en el respeto mutuo como la comprensión de distintas normativas sociales es que, contrario a la creencia popular, no toda la comunidad de Yu-Gi-Oh es otaku en el sentido denigrativo latino de la palabra, sino que en cambio es gente razonable, coherente, madura y, a resumidas cuentas, lo suficientemente funcional para poder llevar su día a día y evolucionar personalmente de manera continua, no necesitando fantasías que induzcan a la autoinserción, sino que en cambio busca la mejoría y crecimiento personal, y por ende, ya sea de manera consciente o inconsciente, desarrollemos una de esas dos vertientes psicológicamente, donde las vemos como amigas muy fiables o en cambio como una familia y que nos invitan a formar parte de esta, sumándose la situación de que el propio arte del arquetipo contribuye a esas dos perspectivas que tenemos sobre las dragoncellas. Pero ahora que tenemos un marco general de que popularizó al arquetipo
en el fandom de Yu-Gi-Oh, podemos pasar a lo que es la Dragoncella Lavandera, donde el primer punto que mencionamos ayuda a entender cómo este arquetipo se hizo popular en conjunto, y el segundo, cómo se generó cariño por este. Pero ahora viene la situación de que el segundo factor hizo que identificáramos a la Dragoncella Lavandera como una niña pequeña o alguien a quien tenemos que proteger y cuidar, dado a que en sus distintas imágenes muestra torpeza, descuido, inexperiencia y ser entre todas las Mike que hay en ese arquetipo la más torpe que pueda haber, sin intención alguna. Y eso genera en nosotros una imagen mental de alguien con quien encariñarnos rápido para poder ayudarlo junto a darle guía. Y su capacidad de descartar 3 cartas contribuye a esa popularidad, dado a que nos da una imagen de torpeza y a la vez azar, donde en algunos momentos ella puede tener muy buena suerte, dado a que tira lo necesario para nosotros, o en otras ser una suerte terrible, donde obtenemos lo peor de lo peor que se pudo haber tirado en ese momento. Y de allí viene esa situación de que en sus distintos fanart ella es bendecida con el mejor resultado posible o el peor resultado posible, o en cambio uno muy loco en el sentido más extraño como Yu-Gi-Oh de la palabra, dado a de que por sí el mundo de Yu-Gi-Oh internamente, cuando se nos muestra parte de este, donde fuera de los elementos épicos, tristes, emotivos, es de las cosas más bizarras, extrañas y enloquecedoras que te puedes encontrar, donde el sentido se va de sabático y el sabático del sentido le acompaña por si las moscas. Así de extraño puede llegar a ser en ocasiones. Pero tomando dicha extrañeza, esta se acopla muy bien al azar que acompaña a la Dragoncella Lavandera, mientras se le da una característica especial, se la pone como la protagonista de su arquetipo, mientras en contraposición con lo típico y esperable, que sería historias basadas en la épica, como lo son todos los lore que está ejecutando Yu-Gi-Oh actualmente, nos ofrecen historias con un formato más similar a una serie episódica, tranquila y que te puedes tomar con mucha calma, como relajarte en el proceso cuando la estás viendo, donde se ejecuta la situación de que cuando le entregas a una comunidad un producto con cierto tono, proporcionalmente la comunidad diseñará productos que tengan un tono opuesto al que la compañía está produciendo por sí misma, donde buscando compensar la falta de un tono, donde tenemos el ejemplo de Fear and Hunger, donde la humanidad tiene que lidiar con distintos horrores que de una u otra manera encarnan nuestros temores subconscientes, pero en cambio lo que produce la comunidad, fuera de todo contenido fan basado en el horror y también en el universo principal, toma un tono más alegre, como mucho más jovial, donde se busca compensar que los personajes en su universo principal nunca tendrán destinos felices o que les puedan dar una calma junto a paz total, dado el horror que recubre ese mundo, pero en cambio un terror que no busca aterrar, y ese es el horror de mascota infantil, que podemos ver cómo esa comunidad es de lo más turbio que hay, y no viene de parte de los creadores de contenido en ocasiones, sino que de los propios usuarios viene contenido gore, sexual, depravado o cualquier otra aberración que podamos llegar a mencionar, donde las dos comunidades mencionadas y los respectivos productos que mencionamos serán en este caso usados a modo de ejemplo, donde existe la situación de que
habrá mera mención porque estos temas son mucho más complejos a causa de que se indagar en qué factores llevan a un grupo y comunidad que consuma un producto a darle un vuelco totalmente diferente al tono que originalmente tiene su producto de forma preestablecida. Pero centrándonos ahora en la dragoncella lavandera, está la primera prohibición, por así llamarlo, que era que todas las historias de Yu-Gi-Oh tenían que tomar un tono muy serio y por ende generando la situación que la historia no puede tomar un tono muy cómico o jovial en el momento de desarrollarse, y por ende también los arquetipos asociados a dicha historia. Y de allí surge la segunda prohibición, que ciertos arquetipos jamás podrán aparecer en una historia principal e importante, dado a que son una mera curiosidad dentro de Yu-Gi-Oh de carácter temático, y que los arquetipos que tienen participación en una historia importante o que tienen una historia de tonalidad más seria de lo normal tienen que tener por obligatoriedad ese tono y no pueden tomar uno muy extraño, loco, cómico o asociado a ese lado más divertido como excéntrico de Yu-Gi-Oh. Pero con la dragoncella lavandera se rompe ese tono serio de muchos arquetipos, introduciendo el contexto cómico y loco que anteriormente hemos mencionado, independiente de la agrupación de monstruos a mostrar, y de allí surge que vamos viendo distintas interacciones cargadas de creatividad con cartas que nunca interactuarían entre sí bajo condiciones normales, pero ahora de parte de la comunidad podemos ver interacciones entre personajes o elementos de Yu-Gi-Oh de manera muy creativa y original, mientras se le ve como la protagonista, dado a que entre todas las dragoncellas su personalidad se le asocia como la más animada, emotiva y reactiva emocionalmente, mostrando la mayor gama de emociones, y dado su edad podemos introducirla como una protagonista shonen, donde hay que recordar algo: shonen no significa pelea, sino en cambio un grupo demográfico joven al que va dirigido un anime o manga, y desde allí se introduce una protagonista cargada de inocencia, amabilidad como virtudes positivas, mas no una persona que sea totalmente activa a la aventura, sino que se ve envuelta en esta de manera totalmente inesperada por distintos factores que están fuera de su control. Y también está que su propio mundo en el que ocurren sus aventuras de por sí ya es caótico como extraño, haciendo que incluso en su día a día se nos puedan entregar distintas situaciones interesantes, viendo que por su manera de actuar, su aspecto y las propias ilustraciones de sus tarjetas, fue muy fácil ponerla a ella como la protagonista, al hacer que refleje lo caótico de su mundo en comparativa a sus compañeras, donde surge que éstas tienen una personalidad menos explotable para este tipo de situaciones, pero se complementa haciendo que ellas hagan los roles que tendrían personajes femeninos en animes de chicas lindas donde la locura abunda. Y posterior, es tan irónico que una carta como la dragoncella lavandera haya recibido mucho cariño de parte de la comunidad, cuando en su propio deck ella es un elemento prescindible, y en cambio el fandom de Yu-Gi-Oh
la convirtió en su niña mimada. Y podemos mencionar también al artista Hatano, que se encargó de hacer muchos de los artes que han visto y por ende de expandir su popularidad. Y siendo eso todo a mencionar y ya explorado los factores de su popularidad, procedo a la despedida. Así que bye, cuídense y chaito.